Muy buenas noches. Tengan todos ustedes pues ¿qué es hoy? 25 de noviembre del 2020, en una charla más de estas de estas que hacemos cada semana, ¿sí? De estas que hacemos cada semana y bueno, pues todavía no sé qué tema, vamos a tocar. Ya saben que, pues aquí primero hay que preguntarle, a la gente, a ver qué nos dice y bueno, tenemos reciente del día de la no violencia, contra la mujer. Yo diría, pues el día de la armonía con la mujer, ¿verdad? Pero bueno, así se crean los comentarios y bueno, pues así lo estaremos haciendo. Bienvenida Francis, Sara, bienvenida. Qué maravilla que estén acercándose. Mm, hay hay para los que les guste el fútbol, pues ahí terminando, nos vamos al segundo tiempo. Qué cosas. Oigan, este, Soledad, qué gusto verte, qué gusto. Miren, este sistema no lo había yo utilizado, no lo había yo utilizado. Estoy saliendo por otro, dispositivo que precisamente con este dispositivo es con lo que yo doy la terapia por videoconferencia. No es la computadora, porque esta lab, lo que pasa es que es una maravilla, pero consume, no me permite salir tranquilamente para platicar con ustedes. Evangelina, bienvenida, ¿sí? Oigan, pues entonces, intentando armar tema, ¿sale? Vamos a intentar, déjenme ver dónde están mis anotaciones, ¿sí? A ver. Ujú. A ver si ya está. Este, había Evan, mi niño, ¿qué tal? Qué gusto verte. Saludos, Evan. ¿Eh? ¿Qué tal? Sí, sí, el Evan Miguel. Qué maravilla, ¿sí? Para que luego ya te vayas a descansar a gusto, a dormir, ¿eh? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Porque esta es una transmisión para adultos, oigan, ¿sí? A ver, el tema de la violencia, fíjense, yo casi no hablo de este tema, de la violencia, y no porque esté de acuerdo con ella, sino porque tiene un sinfín de abordajes que normalmente el tema requiere que francamente me dejen el micrófono como 4 horas para poderles transmitir todo lo que es el tema de la violencia. En principio, yo creo que fragmentar la violencia o tematizarla, en sus diferentes acepciones de violencia, me parece que no es un buen, no es un buen método, así como para comprender realmente y en su debida dimensión la violencia. La violencia es un lastre que traemos de muchos años, de centuria, para que ustedes vayan entendiendo, ¿sí? Entonces, es muy difícil
es muy difícil trabajar en el tema de la violencia. Miren, en la medicina se conocen tres niveles de atención, ¿sí? Que es la prevención, que es la curación y la rehabilitación. Esos son los niveles que se trabajan en la medicina. Entonces, en la cultura, modos de vida. Cultura, modos de vida. Estoy hablando desde una visión antropológica. En la cultura, la cosa se trabaja de otra manera, pero se mantienen estos tres niveles. Es decir, sí tendremos que hacer prevención, sí tendremos que hacer atender de manera debida lo que está pasando, y sí que hay que hacer rehabilitación. Por supuesto que hay que hacer rehabilitación porque hay mucho dolor, y no es un dolor solamente físico, biológico, sino es un dolor de las múltiples esferas, ¿sí? Sí, la afectiva, la anímica, la espiritual, no, es que esto es más complicado de lo que nosotros estamos pensando. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, para entender más bien la tendencia actual para entender la violencia, la hace fragmentar. Fíjense, enfrentamos un doble problema. Primero, la fragmentación misma de la violencia para comprenderla. Y luego, la fragmentación de las ciencias humanas para poder entenderlo. Y entonces esto se hace una torre de Babel metodológica, epistemológica y científica en la comprensión del tema de la violencia. Entonces tendríamos que volver a juntar todas las disciplinas en una ciencia humana, ¿sí? En una ciencia humana que pudiera entonces ser transdisciplinaria y poder ver el fenómeno de la violencia desde un concepto cualitativo. ¿Para qué hacerlo así? Para poder estudiar la violencia en términos de proceso. ¿Para qué en términos de proceso? Pues para generar los modelos de intervención, que son tanto para la prevención como para la atención y para la rehabilitación. Entonces, tenemos un grave problema. Entonces, el antropólogo dice una cosa, el pedagogo dice otra, el psicólogo dice otra, el médico dice otra, el político dice otra, el sociólogo dice otra, y no se han puesto de acuerdo. Lo que yo escuché el día de ayer fue entonces esta doble fragmentación, la del problema mismo como de las ciencias humanas, pero una vez que con lo que se tiene se entra al tema, nos encontramos con otra situación todavía más grave: la polarización del tema, porque el tema se polariza de tal manera que para entenderla siempre se quiere analizar desde un solo polo, desde un solo lado, y eso no es la comprensión de la violencia. La violencia la tenemos que estudiar en su todo. Si no logramos comprender esto, entonces no vamos a avanzar en el tema de la violencia. O sea, no podemos avanzar en el tema de la violencia porque inmediatamente se polariza, ¿sí? Y se buscan culpables. Ese es un problema tremendo. O sea, nosotros no podemos intentar entender la violencia si nos vamos a dedicar a buscar culpables,
¿sí? Cuando esto tiene cientos de años, ¿sí? Entonces, por supuesto que esta comprensión en términos de proceso pues nos va a llevar entonces a comprender. Vamos a hacer una arqueología de la violencia en las relaciones. Porque entonces, tenemos violencia, por ejemplo, la violencia no es nueva. El mismo Estado mexicano en el 68 es una violencia terrible contra los adolescentes, contra los jóvenes, ¿sí? Y se irán abriendo archivos y ustedes verán lo doloroso que fue. ¿Eh? La decena de miles de jóvenes y que fueron 90% varones que murieron en la guerra de Calderón. Esa es violencia. La violencia familiar que se da todos los días y que en esa violencia el hombre agrede a la mujer agrede al hombre, aunque es mayor la proporción de la agresión del varón a la mujer, y luego la mujer agrediendo a los hijos. Y ahí entonces tenemos una violencia hacia los niños. ¿Sí? Hay violencia en la atención a los pueblos originarios. Y finalmente, una terrible manipulación que los lleva a desplazarse de sus comunidades. ¿Sí? Tienen que irse de sus comunidades. Violencia cuando somos víctimas de la delincuencia. Sí, vean ustedes, ahí tenemos otra violencia. ¿Sí? La violencia que se vive frente a la delincuencia. La violencia que se vive frente a la corrupción. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque un corrupto no sabe todo el daño que le causa al Estado, ¿sí? Y entonces que le daña a los ciudadanos y también es violencia. Entonces encontramos, por ejemplo, la misma criminalización del adolescente y su mochila en las calles de la ciudad, donde la policía los detiene porque traen su mochila y los han criminalizado. O sea, vean ustedes que la violencia es enorme, es demasiada la violencia, ¿sí? Es demasiada la violencia y yo no estoy en el hecho de que, sí, pero cuando se descubrió que eran mujeres las que hicieron la violencia contra la mujer, ya ni dijeron nada. No creo que ese sea un punto de discusión, ¿sí? Aquí lo que tenemos que hacer es una comprensión, ¿sí? De la violencia, pero como un proceso donde van incluidos todos estos renglones de violencia que yo les he hablado y que se me habrán pasado algunos. Ahorita mencioné 8 o 9, pero insisto, si nosotros queremos entender la violencia polarizando el tema, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, sí tenemos que trabajar en el tema de la violencia, ¿sí? Sí, con estudios de que nos permitan estudiar en términos de proceso la violencia. Miren, la violencia tiene que ver primero con la expectativa, ¿sí? Con la expectativa que alguien tiene del otro o de la otra, ¿sí? Y que cuando esa expectativa no es cumplida, ¿sí? Entonces la persona se frustra, ¿sí? Y cuando se frustra, se choca. La persona se choca.
Y una vez que este choca, hace un shock en su conciencia, entonces recurre, fíjense qué bonito, recurre a resolver, digo, qué bonito comprenderlo, recurre a resolver el problema de su insatisfacción, de su frustración, ¿sí? ¿Cómo vio que resolvían en su casa? Las soluciones caseras, acuérdense qué bonito, las soluciones caseras. ¿Y cuáles eran las soluciones caseras? Pues gritos, ¿sí? Gritos, aventones, ¿sí? Golpes, ¿sí? Golpes, llanto, ¿sí? Eso es lo que los mexicanos, los latinos, traemos como la solución de los problemas en la relación, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de expectativas se traen? Expectativas de nene. Anótenle, expectativa de nene. ¿Sí? Y acuérdense que el nene es captador de atención. Es un captador de atención. Es atención atención centrada en el nene. Y ese es lo que trae el treintón, el cuarentón o la treintona, como sea. Ese es lo que trae. Quiere decir que cuando se frustran y se chocan en su conciencia, entonces sale por lo que tiene que salir lo que aprendieron en su casa. Las soluciones caseras. Laura, bienvenida. Las soluciones caseras. ¿Cuáles son las soluciones caseras? Gritos, aventones, golpes, llanto, ¿sí? Son las soluciones del nene o de la nena, ¿sí? Sí, el nene, la nena. Todo es captar la atención. Todo es así como centrípeto, ¿sí? Todo es un remolino, pero hacia adentro, ¿sí? Entonces, la violencia la trae cada uno de nosotros desde pequeños en la conciencia. Ahí se trae la violencia. Todos traen estos elementos de violencia. Lo que pasa es que en nuestro desarrollo nos van a enseñar también, por supuesto que a lo mejor algunos de nosotros nos tocó ver a nuestros papás resolviendo sus asuntos ahí sentados y argumentando, platicando, charlando, llegando a acuerdos. Sí, también estoy seguro que hay personas que así aprendieron, pero la mayoría lo han aprendido de esa manera, ¿sí? Llevan altas expectativas de la otra persona, ¿sí? Altas expectativas, y por la otra o el otro, pues no cumplen las expectativas. Y entonces viene esta frustración, ¿sí? Viene el shock, es un shock anímico, pasa entonces a modo, como una especie de psicosis, a modo psicosis, y sobreviene ya el modo violento de resolver las diferencias. Es el modo violento de resolver las diferencias. Modo violento de resolver. Fíjense qué bonito. Modo violento de resolver las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo? ¿Sí? Pues ir empezando a revisar nuestros modos. ¿Sí? Sí.
Nosotros tenemos que estar revisando nuestros modos. No puede ser que queramos imponer nuestras lógicas en la vida de los demás. No, no, eso no puede ser posible. ¿Sí? Ya no se puede hacer eso. ¿Sí? ¡Qué barbaridad! Ya no, ya no. Vamos a tener que hacer ajustes en nuestra persona para poder vivir en armonía. ¿Sí? Y bueno, hay que bajarle las expectativas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta qué interesante? Entonces, la violencia es el recurso que tiene cierta persona en la relación con el otro, que llega a esta misma relación con altas expectativas y que en las primeras de cambios, ¿sí? Las cosas no se dan como espera, ¿sí? Tiene una pobre tolerancia a la frustración y se frustra, se choca y sobreviene este momento psicótico. Es un momento psicótico donde entonces surgen estos maravillosos recursos, estos maravillosos recursos para resolver las cuestiones caseras. ¿Y cuáles son estos maravillosos recursos? Los gritos, los aventones, los golpes, el llanto. ¿Sí? Porque el otro así aprendió, la otra así aprendió. ¿Sí? Porque ya ni me quiero acordar cuando los niños están haciendo la tarea, ¿no? Que es momentos terribles de violencia. ¿Sí? Violencia que puede llegar hasta la muerte, por supuesto, sí, sí, por supuesto que sí. Se dan cuenta que, Pedro, bienvenido, sí, estamos en el tema de la violencia, sí, sí. Y miren, hay violencia desde la más sencillita, sí, 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 de la violencia esta sublime hasta la violencia más grotesca, pero al fin de cuentas, violencia. ¿Se dan cuenta? A fin de cuentas es una violencia la que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, solamente el hecho de ser rechazado, ¿sí? ¿Sí? Solamente por ser rechazado, por no hacer el respeto, ¿sí? A la diferencia y a la diversidad, ya estamos en el terreno de la violencia. La violencia tiene una característica, ¿sí? Estoy haciendo mis anotaciones. La violencia tiene una característica en las relaciones, ¿sí? Inicia con escalada de violencia, ¿sí? Siempre la violencia es en escalada, nunca lo olviden. Siempre la violencia es en escalada, ¿sí? Y si aceptas, ¿sí? Si aceptas en los primeros pasos de violencia y si te quedas, va a ser muy difícil que logres salir de ahí. Y la pregunta que se hacían hoy en la mañana algunos profesionales de la salud mental, decían, ¿y por qué se queda la persona? Pues por ahí dijeron una serie de cosas que, pues bueno, ni caso, ¿sí? ¿Cómo? Porque ¿por qué se queda? ¿Sí? ¿Por qué no le dijeron y no le han enseñado a través de los años
que la mujer se tiene que quedar, porque pues ya se fue de la casa y no la aceptan de regreso, ¿sí? No la aceptan. Sara, no la aceptan. Pero es que me está malmodeando y ya me empieza a aventar. Pues ni modo, hija, es tu cruz. Exactamente, muy bien. Pónganse una palomita, ¿sí? Nomás que no les surre la cabeza. Entonces, fíjense qué bonito. Entonces, la violencia siempre es en escalada. Si aceptas el primer hecho de violencia, ¿sí? Y te quedas, entonces, esto ya valió una escalada de violencia, ¿sí? Y entre más se avanza en la escalada de violencia, más difícil es irse, porque se quedan por cultura, se quedan por cultura. ¿De qué cultura estamos hablando? Pues de la cultura de la sumisión que aprendieron en casa. Todo esto, toda esta violencia que ustedes están viendo, se cocina en la casa del agresor y en la casa del agredido. Eso se llama integrar los polos. No hay que polarizarlo. En esta violencia hubo alguien que aprendió a ser violento y hubo alguien que le enseñaron a recibir violencia y a quedarse en la violencia. Como ven, estamos integrando los polos para poder ver el problema en su debida dimensión. Integrado el problema, ¿sí? Vean ustedes. Entonces nosotros tenemos que entender, vamos a tener que hacer una arqueología de la violencia para poder diseñar los modelos de atención, para poder intervenir desde que están chiquitos. Desde que están chiquitos hay muchísimo que hacer en casa, porque miren, lo que hagamos en prevención hoy se va a notar hasta dentro de 25 años. Entonces, más nos vale empezar a trabajar en el tema de la prevención y claro, mientras en el tema de la atención, pues se tiene que intensificar la información, ¿sí? Se tiene que intensificarse las reglas, las leyes, se tiene que intensificar todo eso, ¿sí? Sara, se quedan por comodidad, ya que lo único que conocen, sí, pero vamos a ver, la comodidad, como dice Sara, va de la mano de la ausencia de opciones. Esa es parte de la violencia, la ausencia de opciones. La ausencia de opciones. Porque no se les enseñó ni a las chicas ni a los chicos que hay opciones, ¿sí? Que hay alternativas, ¿sí? Que hay otra manera de resolver los conflictos. El que haya el que haya diferencia, ese no es un problema. Qué bueno que hay diferencias. Pero nos deberían de haber enseñado a trabajar en la diferencia para yo aceptar al otro en sus diferencias, en sus diversidades. ¿Sí? Sí. Esto no es asunto del amor, esto es asunto del respeto. ¿Sí? Sí. Entonces se queda en la aparente comodidad porque aquí en su conciencia está totalmente convencida o convencido, ¿sí? De la ausencia de las opciones. Esto es terrible. Tener esto
Vivir esta ausencia de las opciones es terrible porque estás recibiendo en tiempo real la agresión y no eres capaz de decir, pues yo ya me voy. ¿Sí? ¿Sí? Otra vez, o sea, me entero que la chica tiene 25 años y la mamá le metió como 4 cachetadas. O sea, le digo, oye, que te hubiera puesto una como sea, pero te quedaste a 3 más. Es que es mi madre. Oh, que la caramba. O sea que, ¿y qué? ¿Eso qué? ¿Eso qué? Déjenme advertirles algo. Los lazos consanguíneos, chequen esto, no lo olviden. Los lazos consanguíneos no son ataduras, por favor. Los lazos consanguíneos no son ataduras. ¿Eh? Los lazos consanguíneos no son ataduras. ¿Sí? Laura, Laura de Mochis. Y ahí está también Laura de Tepic. Qué maravilla, ¿sí? Qué hermosas. Qué cosa. Entonces los lazos consanguíneos no son ataduras. Son, son vínculos por cultivar. Son vínculos por cultivar. Vean ustedes qué bonito. ¿Sí? Entonces, los lazos consanguíneos, esto que yo estoy diciendo aplica de los 18 años tuyos a los 75 años de ellos. ¿Por qué razón? Porque luego los tenemos que cuidar. Igual como ha ido en la fe. Pero oye, imagínate un papá y una mamá que hayan cultivado una relación de amistad con su hijo sin que imperaran las reglas de yo soy tu padre o yo soy tu madre, sino que una relación de amistad, pues cuando llega el momento de atenderlos en la vejez, pues hasta gusto da, ¿verdad? Pues sí. Entonces, esto que yo estoy diciendo aplica para 18 años del que va saliendo al mundo a los 75 años de su padre. Y en ese espacio, el lazo consanguíneo no es una atadura, son vínculos por cultivar. ¿Y cómo se van a cultivar? Fácil, caramba, hagan planas con el respeto, porque eso es lo que les han de haber enseñado en su casa. El respeto. Primero, por sí mismos, por sí mismas. Luego, por el otro. ¿Te das cuenta qué bonito? Claro, en esta escalada de vida, si te respetas a ti misma, a ti mismo, pues en ese lado te vas a dar, ¿sabe qué más? No, no más, o sea, de plano, ¿sí? Es que la chica me habló en la noche. Oigan, he sabido de varias agresiones en estos días de mujeres con mujeres. Estoy acordando. No, oigan, no, chicas, no hagan eso. Ahí van. El, 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 el marido de la boteadora llegó como a las 11 de la noche y pues ya encontró a otra y llore a la hija. ¿Qué pasó? No, pues se me fue la mano, pues, se fue 4 veces. Y me habló la chica pues, muy lastimada y me dijo que qué hacía. Y le dije, no, pues pues si quieres ver a la Cruz Roja que te atiendan, pues ahí te van a tomar nota, te van a levantar a tu mamá. Ay, no, ni lo mande Dios. Bueno, entonces, pues ahí está tu papá, sí, que se vaya por el Robax Gold, ¿verdad? Pues para la inflamación, oigan, no, 2 de ida y vuelta. No, Sarina, qué gusto
bienvenida. Estamos en el tema de la violencia, comprendiendo la violencia. Y entonces hemos quedado, para hacer una recapitulación, porque va llegando la horita de Moris, va llegando Sarina y van llegando algunos más. Mira, me gusta en el tema de la violencia. Y voy a hacer una recapitulación, fíjense. Entonces vimos que hay diferentes formas de violencia a los adolescentes, a los jóvenes, a los estudiantes, las decenas de miles de jóvenes que murieron en la guerra de Calderón, la violencia familiar que se da todos los días, ¿sí? La violencia a los pueblos originarios, la violencia por la delincuencia, la violencia por la corrupción, la violencia que se hace criminalizando a los adolescentes, ¿sí? Es un sinfín de violencia. Y yo les decía al principio que no se puede estudiar la violencia si la violencia se fragmenta para entenderla, porque así no vamos a entender nada, ¿sí? Así no vamos a entender nada. Por el otro lado, tenemos la fragmentación de las ciencias humanas en un dividiendo en un montón de disciplinas y tampoco llega a ningún lado. Entonces, pues tenemos que hacer estudios de la violencia, pero en términos de proceso. Los números nos apuran el proceso. ¿Cómo se da esta violencia? Y entonces, pues ya estamos llegando al punto de la escala de la violencia. Es una escalada que se trae entonces en la conciencia. ¿Sí? Ok. Y entonces, pues, entonces resulta que todos tenemos algún ápice o toda la carreta con elementos de violencia. ¿Se dan cuenta qué maravilla? Sí. Y entonces, pues es terrible. ¿Sí? Es terrible. Como le digo, la violencia, la única forma de estudiarla es a través de investigaciones de largo plazo, pero sobre todo en términos de proceso. La violencia se aprende en el hogar entre los 3,5 y 7 años de vida, efectivamente. Y en ese hogar aprende el agresor a ser agresor y el agredido a ser agredido, y el agredido también la capacidad de agredir. O sea, el pastel completo, ¿sí? Sabemos que una vez que la persona se choca, cuando no logra lo que quiere, ¿sí? Cuando se frustra, se choca y entra en una psicosis. Y esa psicosis, ya decíamos, es la psicosis esta que decíamos de nene, ¿sí? Donde el otro quiere arreglarlo todo como chamaco, pero violencia en su casa. Por eso es lo que hay para resolver los problemas que le presenta la relación de pareja. Vean ustedes qué maravilla. Miren, no sé si este video se va a grabar porque como estaba muy bajo el internet, que es desde fibra óptica, ¿sí? Imagínate, justo cuando iba a comenzar a grabar, me di cuenta que estaba bajísimo. Dejé la lab y me puse a platicar con ustedes desde un celular. Está grande, está bestial, el celular está muy grande, y entonces me da chance de estar con ustedes así, con todas las deficiencias que implica la mala calidad, y no sé si se va a grabar porque es la primera vez que transmito por este dispositivo, y no sé si se va a grabar. Lo que sí quiero es que se queden
con este mensaje. La violencia se aprende en casa. Tiene múltiples facetas, ¿sí? Definitivamente, la ausencia de las opciones es para uno y para el otro. No tienen opciones. José Luis Alberto, bienvenido. ¿Sí? Entonces, es bien importante que desde chiquitos enseñemos a nuestros hijos a resolver las diferencias, ¿sí? Aceptar estas mismas diferencias, ¿sí? Enseñarles del respeto, pero sobre todo, enseñarles a resolver, ¿sí? Enseñarlos a ver que sí hay opciones, ¿sí? Porque créame, no la estamos pasando bien en el tema de la violencia. Y bueno, pues lo dejo con esta reflexión de la violencia. Créeme que cuando menos piensas, ya te salió un detalle violento. No te asustes con ello, no te preocupes, no pasa nada. Lo único que sí importa es que lo hagas consciente. Eso es todo. Eso es todo. Con que lo hagas consciente es una maravilla. Una vez que se hace consciente, entonces lo que puedes hacer es ver el procesito y así ver en qué momento me caliento. Ah, y ya que ves el momento, pero ¿qué pasó antes? Algo no salió como tú querías. Y entonces nos vamos a las expectativas. Y mira, si fuiste, si fuiste a comprar, pues, ¿qué te diré? Si fuiste a comprar papas, ¿sí? ¿Por qué te la quieres comer como pepinos? Pues no, no. Entonces, mejor ten así como observar a ver con quién te vas a quedar. Ensayen situaciones. Miren, a las personas las conocemos realmente en los momentos de crisis, ¿sí? Y si ya el otro o la otra tiene un momento de crisis, se le salió todo lo oso y ogro o osa y ogra y que te dice, discúlpame, yo en el fondo no soy así. No se les olvide, ya lo saben, la forma es fondo y fondo es su esencia, sus valores. Entonces, pues tus maneras son fondo, ¿verdad? Entonces, no, ese eres tú. Entonces, estudiense, chéquense para que vean esos detallitos violentos y hablen de esto con los vecinos. Hay mucho que lograr, pero sí, la sociedad civil y el Estado mexicano tienen que organizarse para generar nuevos niveles de comprensión, invitar a los expertos, ¿sí? Para ver estas nuevas maneras de estudiar, ¿sí? De estudiar al humano en un sentido, ya les decía, transdisciplinario, ¿sí? Y poder generar los modelos de intervención, de prevención y atención de estos terribles temas de la violencia, ¿sí? Nosotros empezamos hace muchos años, ¿sí? Hace muchísimos años. En 1999 empezamos a trabajar en el tema de la violencia, ¿sí? Pero pues luego nos fuimos y pues se apagaron, ¿sí? Entonces, ya no se replicaron los programas como lo veníamos haciendo, pero realmente apuntaba para lograr cosas maravillosas. No se pudo porque también
como funcionarios, nosotros sabíamos que nos teníamos que ir y que no íbamos a engordar nóminas, ¿sí? Nosotros teníamos firmada nuestra renuncia con don Toño, todos los funcionarios no fuimos, ¿sí? Sí se quedaron empleados que lograron su basificación, pero los funcionarios, todos no fuimos, ¿sí? Todos teníamos nuestras renuncias firmadas 3 meses antes, ¿sí? O sea, no nos quedamos. Esa es la satisfacción de quienes fuimos funcionarios en la época de don Toño. Hubo trabajadores que sí se quedaron, pero por lo menos a los que yo invité a trabajar y que sí, que pedí que los contrataran, son chicos que siguen haciendo un excelente trabajo ahí en DIF estatal. Por supuesto que sí, sí, porque yo no metí ningún familiar, yo gente capacitada, ¿sí? Gente que sabía yo que iba a rendir, ¿sí? Entonces, y trabajamos mucho en el tema de la prevención de la violencia. La pena es que cuando nos fuimos, pues esto se acabó, ¿no? Entonces, pero creo que si empezamos a trabajar hoy, ¿sí? Duro y dale en todos los ámbitos a trabajar con el tema de la violencia y sobre todo los modelos de intervención preventivos, en 25 años nosotros estamos del otro lado. Y por supuesto, con una sociedad menos patana, imagínense nomás, ¿sí? Ah, pues a Luis Alberto le tocó, a Luis Alberto le tocó conocer a las personas que se contrataron, ¿sí? De lujo, gente bien preparada, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, pues ya se fueron algunas de ellas, falleció Loli, falleció Estela, psicóloga las dos, ¿sí? Excelentes. Entonces, una en las dos son el tema de la violencia, fíjense, cada quien, entonces, hay que trabajar muchísimo en la prevención. Pero primero tenemos que entender qué es la violencia, entender los procesos de la violencia. Oigan, pues ya vámonos. Yo creo que ya hicimos patria y ya hicimos matria y entonces, pues mejor ya nos vamos a descansar. Ya saben, puse en mi muro una invitación para una conferencia que voy a dar el sábado a las 8:10 de la noche, ¿sí? Y si quieren estar en esa conferencia, por favor, me avisan, ya sea dejando un mensaje en Messenger, Alfonso Flores Hernández, o Messenger, por ahí me avisan que sí quieren estar para llevarles el link. La conferencia se logró compactar porque se dio en 6 horas en un congreso hace mes y medio y la logré compactar a 2 horas y la verdad es una conferencia súper, es la empatía como base de la divinización de nuestro entorno. Imagínate qué maravilla. Entonces, eso sí, son 2 horas. Acérquense sus hipercalóricos y tomados y masticados para que estén a gusto porque son 2 horas, ¿sí? Pero la verdad creo que es una maravilla esa conferencia, es una nueva visión de la empatía, no es lo que les han enseñado, es algo nuevo. Siempre me gusta plantear nuevas cosas en esa conferencia, sobre todo porque fueron para congreso, ¿no? Entonces, ahí me pongo muy pulcro, no crean. Aquí es otra cosa, aquí choteamos todo. Allá no, va a ser un poco más seriecilla la cosa, ¿no? Oigan, si les interesa, los espero. Y si no, los espero el próximo miércoles, a ver cómo está el internet de plano.
Pagamos por tarugadas. Ande pues, oigan, un abrazo, cuídense mucho. Todavía nos falta, esto no termina hasta mayo, por favor, cuídense. Nadie sabe cómo va a responder ante el coronavirus. Así es que, cubre boca, que cubra nariz y boca, ¿sí? Sí, sana distancia. Y si el otro no entiende, háganlo. Hazte para allá, hazte para allá. Así le dice hace días y el amigo, sí, 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 amigo, sí, sí, me quito, sí, me quito, cálmese. No, que puedo hacerlo, pero hágaseme para allá, ¿sí? Y sí, tiene el amiguillo. Sí, sí, ya, como unos 65, 70 años, no sé. Bueno, no sé, mi hija me dice, ¿qué edad tiene esa papo? 63. Ah, caramba, 63, sí. ¿Y de qué edad te sientes? Pues yo de unos 50, unos 50 y tantos, no los 63, ¿sí? Entonces, cuídense, por favor, cuídense y reflexionen sobre la violencia. Nos vemos entonces la próxima semana. Que estén bien.